Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La estrategia de Estados Unidos hacia China, nuestro tema de hoy en Foro de la Voz de América. Los dos países acordaron esta semana estabilizar sus relaciones para evitar que la rivalidad de los últimos años pueda generar un conflicto. En Pekín, el secretario de Estado Antony Blinken conversó con el líder de China, Xi Jinping, a quien le dijo que Estados Unidos ni respalda la independencia de Taiwán ni está interesado en contener la economía de China. Ambos estuvimos de acuerdo en la necesidad de estabilizar la relación. No se trata de separarnos, sino de reducir el riesgo y diversificar. En el encuentro, Xi Jinping aseguró que espera más contribuciones positivas del secretario Blinken para estabilizar las relaciones. Ambas partes acordaron seguir conversando, pero un día después de esta reunión, el presidente Joe Biden, en un evento de recaudación de fondos de campaña, mencionó el episodio del globo chino derribado en Estados Unidos y llamó dictador a Xi Jinping. Dijo lo siguiente: la razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con 2 vagones llenos de equipos de espionaje es que no sabía que estaba allí. Eso es una gran vergüenza para los dictadores cuando no se enteran de lo que había pasado. La reacción de China al comentario del presidente Biden, por supuesto, no se hizo esperar y no tardó mucho. Los comentarios relevantes de la parte estadounidense son extremadamente absurdos, irresponsables y violan gravemente los hechos básicos, el protocolo diplomático y la dignidad política de China. Son una provocación política abierta. China está totalmente insatisfecha y se opone firmemente a esto. Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha retractado frente al comentario del presidente Biden, quien inicia una nueva ola de relaciones con India y termina la semana ofreciéndole una cena de Estado a Narendra Modi, primer ministro de India, país que mantiene una disputa territorial con China en la frontera del Himalaya. Para entender lo que está pasando, la estrategia de Estados Unidos hacia China, saludamos a Margaret Meyers. Ella es directora del programa de Asia y América Latina en el Diálogo Interamericano. Desde España se conecta Inés Arco, investigadora del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, y también Guillermo Pacheco, analista internacional en asuntos de defensa y seguridad. A todos ustedes, bienvenidos. Margaret, el lunes vimos al secretario de Estado Antony Blinken en Beijing conversando con Xi Jinping. Vamos a restablecer, a estabilizar las relaciones, y al final de la semana vimos un nuevo inicio de unas relaciones diplomáticas con India, más profundas, con acuerdos en temas de cooperación en defensa, en tecnología y otros aspectos. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? ¿Cuál es el mensaje que está dando Estados Unidos? Bueno, creo que es muy evidente que los dos lados, China y Estados Unidos, Xi Jinping y Biden han identificado o reconocen la necesidad de mejorar las relaciones. Estamos en un momento histórico en términos de la calidad de esas relaciones. Son peores en una forma que no hemos visto por muchísimos años, no solo entre los gobiernos, pero también la sociedad civil y los otros enlaces que fueron establecidos por muchos años y ahora han rotos en varios casos. Entonces, Blinken fue a China para tratar de comunicar un mensaje y Xi Jinping también de tratar de comunicar de forma más amplia, más sostenida, de comunicar que, por ejemplo, Estados Unidos no quiere cambiar el sistema económico chino ni afectar necesariamente las ambiciones económicas chinas, y no ha cambiado la política hacia Taiwán, que quiere mantener el status quo con respecto a Taiwán. Pero queda una percepción o por lo menos
muy poca confianza entre los dos, es muy evidente. Y ahora, como dijo, hay esta reunión con Modi que es completamente diferente, es una de amistad y hemos visto un compromiso por los dos lados a un rules-based order, un orden basado en las reglas internacionales, en fortalecer el sistema democrático, etcétera. Entonces es completamente distinta el temor de esa relación. De esa relación. Justamente la revista The Economist sacaba esta portada. Estados Unidos, nuevo mejor amigo, ¿por qué India es indispensable? Haciendo alusión a esta visita de Estado, la Casa Blanca le tendió digamos, una gran cena, le hizo una gran cena al primer ministro de la India. Y quiero preguntarle a Inés. Inés, ¿por qué para Estados Unidos podría ser indispensable esta relación con India? Bueno, digamos que tanto Estados Unidos como India tienen muchos intereses en común, también a nivel incluso de sistema político, ¿no? Como bien estabais diciendo, India es una democracia, es también ahora mismo el quinto poder económico más importante, es el primer país a nivel mundial en términos de población y además, ¿no? Pues justamente también tiene estos roces, sobre todo con China, con esta disputa territorial, ¿no? Que se reactivó en 2020 en la zona del Himalaya, en Ladakh. Entonces, justamente, ¿no? India se puede establecer como un aliado, aunque no a lo mejor en la forma más formal, primero de todo para estos intereses que tiene Estados Unidos frente a China, pero también, ¿no? Como decía Margaret, en la defensa de un orden internacional basado en reglas, en el cual, ¿no? se ve que China es como la principal amenaza. Guillermo, ¿por qué crees que en la reunión con China de manera inicial no se aceptó un canal de comunicación directo en temas militares, que era una de las aspiraciones de Estados Unidos? Mira, me parece que a partir del hecho del tema del globo chino y esa reacción, creo que un poco precipitada y un poco tardía, digo precipitada en relación a cancelar el viaje del secretario de Estado y retrasada porque dejaron que el globo pasara sobre Estados Unidos. Entonces me parece que esto lo que hizo fue como separar un poco más esa relación que de por sí es una relación que no está cercana. Entonces creo que este viaje tardío del secretario de Estado es una muestra paralelo a la llegada del primer ministro y de la India, que es indispensable, claro que sí, en ese proceso geoestratégico en Indo-Pacífico, el mantener a India cerca me parece que es importante para los Estados Unidos mientras ellos puedan definir la relación con China. Margaret, el tema militar, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué estos incidentes que se están dando recientemente entre China y Estados Unidos, ¿es esa la razón por la cual Estados Unidos tiene tanto interés de tener ese canal de comunicación directo? Creo que sí, es una de las razones, pero en el pasado por lo menos estos canales de comunicación militar han sido muy importantes hay una visión por parte del ejército de Estados Unidos y también del People's Liberation Army que son muy importantes, que eviten unos faltas de comunicación y que en general mantienen esos enlaces que hemos perdido ya. Entonces es una manera de comunicar que ha sido establecido antes, en el cual hay muchos mecanismos ya que ya están y pueden ser ampliados o fortalecidos, pero parece que no hay interés. Pero sí hay problemas y especialmente con respecto a percepciones ahora mismo, bueno. ¿No? Seguimos en Foro de la Voz de América analizando los últimos movimientos entre Estados Unidos y China. Dijo el secretario Blinken en su visita a China que fue muy claro de las preocupaciones sobre las actividades militares de China en Cuba. Y quiero preguntarle a Guillermo, ¿cuál sería la apuesta
de China en ese país? Mira, obviamente el posicionamiento geopolítico cubano en relación a los Estados Unidos es importante y me parece que la relación con Cuba no es nueva. Me parece que China ya lo está haciendo. China, el acercamiento con Cuba lo mantiene desde un poco tiempo, cuando ya Rusia dejó de ser el aliado estratégico principal. Entonces creo que esta visión de China es poder estar mucho más cerca de los intereses de Estados Unidos, como una respuesta a lo mismo que puede estar haciendo Estados Unidos desde Corea del Sur y Japón. Me parece que este es un momento importante en esta definición, porque quiera que no, el tema seguridad está muy por encima de otros temas que pudieran percibirse, incluso el comercial en este tiempo. Margaret, en la estrategia de Estados Unidos hacia China todo pareciera estar muy enfocado en fortalecer las alianzas con Asia, con Europa, pero ¿en qué está Latinoamérica en digamos, estrategia geopolítica? Es todavía, bueno, es verdad que no es tan importante como otras regiones, pero es súper importante en términos de la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la seguridad de cadenas de valor. Entonces vemos la gran parte de las interacciones, de las inversiones, préstamos, están relacionados a estos objetivos, esos intereses. Diría que en el caso de Cuba, también en otros lugares vemos interés de China, en algunos casos, por ejemplo en Venezuela, en colaboración con Cuba, servicios de vigilancia, algunos equipos puestos en lugares que son sensibles para Estados Unidos y también para otros socios en la región. Pero tenemos que entender también en el caso de Cuba, es muy posible, como hemos oído, es algo histórico. Hemos visto una colaboración así por muchos años y preocupaciones de los Estados Unidos sobre esta actividad. Pero es una relación complicada para China. Es que no ha sido fácil operar en Cuba, y el gobierno de Cuba no ha escuchado las recomendaciones de China sobre cómo cambiar su economía o mejorar su economía y sus perspectivas económicas. Y también es un lugar en el cual compañías chinas no quieren invertir, no quieren estar. Es muy difícil para ellos, como es para muchos otros empresarios. Eso en la parte, digamos, económica. Inés, de acuerdo con los medios de comunicación oficiales de China, Xi Jinping dijo que ese país no intenta retar ni reemplazar a Estados Unidos. Si no es así, ¿cuál es el planteamiento de China en este ajedrez geopolítico? Bueno, digamos que el discurso de las élites chinas sobre todo es el de la existencia de ambos, ¿no? Es decir, que en teoría hay una posibilidad de ambos de poder formar parte de este mundo e incluso liderarlo sin que hubiera conflicto. No obstante, es verdad, ¿no?, que la política de China a nivel de desarrollo, es decir, ahora mismo se encuentra en un momento especialmente delicado, con muchos retos a nivel económico internos. Tenemos, por ejemplo, una de las ratios de jóvenes desempleados más altas en los últimos años, y China tiene una preocupación clave, ¿no?, y es cómo ahora mismo pueden garantizar o continuar garantizando su crecimiento económico. Entonces es verdad que por una parte las élites chinas ahora mismo tienen como esta necesidad, primero de todo, de evitar ese primer desacoplamiento, ¿no?, esta primera palabra que causó tanto popularidad, pero ahora este de risking. Y justamente, ¿no?, pues necesitan también presentar un discurso y un enfoque más conciliador para evitar que, por ejemplo, tanto Estados Unidos como también la Unión Europea se aleje, porque China es muy consciente que gran parte de su economía aún depende del acceso a tecnologías y de los mercados en estos países. Ese es un tema importante, la posición de Europa, y se le quiero preguntar a Guillermo. Guillermo, ¿qué tanto le está copiando Europa a Estados Unidos en su estrategia hacia China?
Mira, yo pienso que no ha habido una estrategia, como te dijera yo, continuada. Creo que una de las cosas que afecta a Estados Unidos es que Estados Unidos para mí tiene más preocupaciones internas que China. El mismo proceso implosionario que lleva a los Estados Unidos en diversos temas le permite tener más preocupaciones internas que China. Entonces, creo que en esta es una ventaja de China y por eso lo que no permite ver es de la administración actual un proceso más establecido respecto a las relaciones con China. Digo esto porque es preocupante no tener una estrategia bien definida que ambos países lo puedan entender, aunque no sé si eso es parte de la estrategia también en este proceso de relacionamiento. Margaret, ¿querías comentar algo sobre lo que estaba diciendo Guillermo? Estoy totalmente de acuerdo en una falta en general. En algunos países la situación es mejor que en otros, pero una falta de estrategia, de política hacia China. Y no, hay un interés obviamente en atraer inversión, en atraer financiamiento y trabajar con China en cualquier forma para mejorar la situación y recuperar o mejorar, especialmente después de COVID-19 y todas las implicaciones de la pandemia. Pero no hay gran estrategia y en general ha sido muy problemático y especialmente va a ser problemático para los países que acaban de cortar relaciones con Taiwán y establecerlos con China. Esperan grandes cosas, grandes beneficios, pero sin estrategia, sin planes, no vamos a ver resultados enormes en estos casos. Analistas y expertos se vienen preguntando cómo ve China la guerra de Putin en Ucrania. El fin de semana, el Wall Street Journal publicó esta imagen de Xi Jinping viendo qué pasa en Ucrania y se plantean qué escenarios podría estar considerando China. Uno de estos es que China se sienta desalentada, Margaret, para de golpe iniciar una invasión en Taiwán, pero el otro escenario que se plantea en el Wall Street Journal es probablemente que esta respuesta de Occidente, que ha sido con apoyo militar y demás, podría generar una ventaja o un beneficio eventual para China si ve que hay una fatiga de recursos militares de los países de Occidente. Guillermo, ¿cuál de esos dos escenarios podría ser más cercano a lo que observa China sobre lo que está pasando en la guerra de Ucrania? Mira, me parece que este tema es importante en este relacionamiento China-Estados Unidos. Creo que el temor de los Estados Unidos es que la diplomacia china pueda en algún momento sentar a Rusia y Ucrania en una mesa. Al final también hay que recordar que en la visita ahora de Modi, India todavía no ha sido parte de los proyectos de ponerle limitaciones económicas a Rusia. Entonces me parece que este proceso de mantener una distancia, no sé si lejana o cercana, favorece en parte a China, que lo que ha hecho es que Estados Unidos acelere en algunos momentos ciertas acciones para poder agilizar este proceso Rusia-Ucrania, temiendo que China puede tener una mejor diplomacia en estos casos. Margaret, cuando hablamos del tema de China, Taiwán, lo vemos siempre como un antagonista a Estados Unidos, pero es un tema que genera un gran nerviosismo en el mundo entero, sobre todo en los países desarrollados que tienen grandes conexiones de las cadenas de suministros. ¿Por qué el tema de Taiwán debería interesarle tanto al mundo entero? Bueno, nadie realmente sabe lo que Xi Jinping está pensando con respecto a Taiwán, pero hay muchas personas, no solo aquí en Estados Unidos, pero también en Japón y otras partes de Asia y en todo el mundo que esperan una forma de acción, puede ser un bloqueo, un ataque o una invasión entre 4 y 10 años. Bueno, es una predicción, pero es muy posible que algo puede pasar. Si esto pasa,
tendría implicaciones para la economía global en una escala, en algunos casos más que vimos con COVID-19, especialmente con respecto a las cadenas de valor. Taiwán produce ahora la gran cantidad de microchips de alta calidad y que tienen aplicaciones en casi cualquier dispositivo. Exacto, dispositivo que usamos, desde el café que hacemos en la mañana hasta aviones y carros, están en etcétera, todas etcétera. partes. Dice el secretario de Estado Anthony Blinken en la visita de China que representan producen el 70% de estos dispositivos y que por el estrecho de Taiwán se mueve el 50% del comercio mundial. Esa es la real preocupación que se tiene. Yo quiero preguntarle a Inés, Estados Unidos dice que no se trata de separarse de China, simplemente de diversificar, de no tener esta dependencia tan fuerte que se tiene sobre ellos. ¿Cómo estás viendo la estrategia? ¿Crees que, por ejemplo, el caso de India le ayuda en esa apuesta en acelerar esa diversificación de mercados, de cadenas de suministro? Claro, totalmente. Esa es como la idea principal de, justamente, tenemos un país también en Asia que está en vías de desarrollo, con cada vez creciendo más a nivel económico, también con un mercado cada vez más importante. La cuestión es hasta qué punto estas nuevas tareas de diversificación o, por ejemplo, una movilización de ciertos elementos de las cadenas de suministros a otros países puede darse de forma rápida. Es decir, muchas veces estos procesos tardan años. Entonces, aunque veamos este tipo de acercamientos, es verdad que posiblemente aún sea una cuestión de 5 o 10 años vista que podamos ver que tiene un funcionamiento y una realidad fuerte y segura. Es decir, que pese a estas estrategias, aún necesitaremos varios años para poder hacer una valoración de forma correcta hasta qué punto son útiles o son realistas o son factibles. En Foro de la Voz de América, analizando la estrategia de Estados Unidos hacia China y los últimos episodios que hemos visto esta semana. Llegamos a la parte final de Foro, hoy analizando el relacionamiento de China y Estados Unidos. Guillermo Pacheco, quiero escuchar primero contigo tus conclusiones. Perdón, había un problema con el micrófono. Decía que son tiempos importantes de definición de esta relación, porque creo que más para Estados Unidos que para China interesa este proceso, porque si Estados Unidos quiere mantener este proceso de liderazgo global, necesita confirmar sus estrategias versus las que tiene China en este momento en este ámbito de relaciones. Inés, rápidamente. Yo creo que tenemos que ver esta visita de forma positiva, pero creo que no podemos olvidar que hay nubes en el horizonte, ¿no? Y que cuestiones como las elecciones presidenciales en Taiwán el año que viene e incluso las mismas de Estados Unidos van a ser dos momentos clave de tensión que definan el futuro de estas relaciones. Margaret, tu conclusión final. Solo diría que, bueno, esta reunión entre Xi y Biden fue un gran señal, es muy importante. Espero que podamos ver mucho más en términos de interacciones de comunicación, incluso a nivel de sociedad civil. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Foro de la Voz de América, hoy analizando la estrategia de Estados Unidos hacia China, por un lado tratando de estabilizar las relaciones, pero por el otro lado también construyendo alianzas y no necesariamente con países que sean muy cercanos o amigos de China. Nos vemos en la próxima oportunidad, sigan conectados a través de vozdeamerica.com. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.